Hola, soy el doctor Alejandro Mejía. ¿Sabes lo que es el punto de equilibrio? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto es lo que debe de ingresar a tu consultorio mensualmente para que no tengas pérdidas y comience a tener ganancias? ¿O cuántos procedimientos deberías de realizar al mes o pacientes atender para comenzar a tener ganancias y tu consultorio comience a crecer? El punto de equilibrio es ese concepto que nos permite determinar cuál es la cantidad económica que requiere mi consultorio para a partir de ese momento haber solventado todos los gastos y comenzar a tener ganancias. Revisaremos el concepto de manera teórica y posteriormente haremos un ejercicio para reforzar el conocimiento. Comencemos. Definamos entonces el punto de equilibrio de manera conceptual. Sería aquel punto donde las ventas se igualan a los costos totales, haciendo que la utilidad sea de cero. Dicho de otra manera, donde la empresa no gana ni pierde. Así tenemos entonces que los costos totales serían el resultado de la sumatoria de los costos fijos más mis costos variables. Entendiendo, como lo hemos visto en videos anteriores, que los costos fijos son todos aquellos que se generan tenga o no tenga pacientes. Por ejemplo, la renta, la luz, el teléfono, la televisión de paga, los sueldos de todo mi equipo de trabajo, mi propio sueldo como odontólogo forma parte de esos costos fijos. Y los costos variables serían aquellos que solo se generan si realizo procedimientos dentales. Por ejemplo, el pago al laboratorio, los materiales para realizar el procedimiento, agujas, anestesias, dique de hule, porción de resina, etc. En esta siguiente tabla, que se conoce contablemente como estado de resultados, es donde se muestra el total de las ventas, los gastos generados y el resultado final de la operación. Entendamos que las ventas son el ingreso total generado por otorgar un servicio o procedimientos dentales. A la diferencia entre ventas menos los costos variables se le conoce como margen de contribución, es decir, es ese monto económico que contribuye al pago de los costos fijos mientras estos se cubran y posteriormente contribuirá a generar mi utilidad. La diferencia entre el margen de contribución y mis costos fijos nos da el resultado de la operación. Así tendríamos, en términos porcentuales, que las ventas representarían el 100% y suponiendo que después de los análisis que yo haga en mi consultorio, que el porcentaje de costos variables fuera alrededor del 40%, entonces tendríamos un margen de contribución del 60%. Es decir, que de lo que ingresa, el 40% será para cubrir el material que se utilizó para el procedimiento o costos variables y el 60% sería para cubrir todos aquellos costos fijos. Vamos a ver que si nuestros costos fijos fueran de 5,000, tendríamos un resultado X. Revisemos un ejemplo para dejarlo más claro. Imaginemos que las ventas de este mes fueran por 1,000 pesos. El 40% correspondería de variables a 400 pesos. Eso me generaría un margen de contribución de 600 pesos para poder pagar estos 5,000 pesos de costos fijos. Si a 600 le restara yo 5,000, aún tengo un resultado de la operación con pérdida por 4,400 pesos. En este ejemplo de 5,000 pesos mensuales, mi punto de equilibrio sería de 8,300, poniéndolo de manera redondeada para facilitar la explicación, porque realmente sería como de 8,333. Más adelante veremos la fórmula para calcularlo y revisaremos un ejercicio en Excel para poderlo ejemplificar mejor. Así entonces, el 40% del variable sería alrededor de 3,300. Mi margen de contribución sería de 5,000, que son exactamente los mismos 5,000 que corresponden a mis gastos fijos, teniendo por resultado de la operación entonces 0. Vemos entonces que con esta cantidad de ventas de 8,300 pesos, las ventas se igualan a los costos totales dando una utilidad de 0. A esto se le conoce como punto de equilibrio.
La fórmula para calcular ese dato que generamos ahorita de 8,300 pesos es: mi punto de equilibrio es igual a los costos fijos abriendo entre paréntesis para generar una fórmula adicional, 1 menos el porcentaje de los costos variables. Lo revisaremos más adelante con un ejercicio numérico en Excel, esperando que quede más claro de esa manera. Ahora, vamos a ilustrarlo en lenguaje dental. Del lado izquierdo tenemos unos molares que nos representan algunos procedimientos que pudiéramos realizar en el consultorio. Por ejemplo, coronas, resinas, pulpotomías, ortodoncia, limpieza, etc. El molar grande del centro representa todos aquellos gastos fijos que se generan en mi consultorio y que son compromisos que debo de cubrir tenga o no tenga pacientes. Y el molar de la derecha representa la ganancia o utilidad que se obtiene solo después de haber cubierto y solventado los costos fijos. Así entonces, cuando nosotros realizamos un tratamiento dental, como por ejemplo una pulpotomía, y el paciente nos paga ese procedimiento, una parte proporcional se va para cubrir los costos variables o material necesario para hacer esa pulpotomía, y la otra parte proporcional de ese pago se va para cubrir los costos fijos. Contribuye a pagar esos costos fijos. Aquí se va logrando cubrir poco a poco y proporcionalmente con cada pago los costos fijos, en donde también está incluido mi sueldo como odontólogo. Cuando yo realizo un siguiente procedimiento como una corona, se va pagando otra proporción de los costos fijos y así sucesivamente hasta que alcanzo el número de procedimientos con los que, además de haber cubierto sus respectivos variables, también ingresa el monto suficiente para completar los gastos fijos. En este preciso momento nos encontramos en nuestro punto de equilibrio. A partir de este momento, todo lo que continúe ingresando con los procedimientos adicionales que realice en mi consultorio, además de cubrir sus respectivos costos variables, también esa parte que le abonaban o con la que contribuían a pagar los costos fijos, ahora comenzará a ser una ganancia o se irá hacia nuestra utilidad. Veamos entonces que si realizo yo una consulta, además de cubrir sus variables, la parte restante comenzará a abonar a mi utilidad o ganancia. Y cuando yo elabore una resina, voy incrementando mi utilidad. Normalmente cuando hablamos de ingreso económico y de dinero, es un punto sensible en la comunidad odontológica y hay muchos colegas a los que les desagrada o les resulta incómodo que hablemos sobre ganancias o utilidades. Pero es importante comentar que toda empresa privada e incluso las públicas requieren de recursos para poder sostener una operación de manera apropiada que incluso beneficia a nuestro paciente. Y si no, veamos el ejemplo de nuestras instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, que por falta de esos recursos económicos no pueden otorgar a sus derechohabientes un servicio ideal. Nosotros sabemos que nuestros pacientes merecen recibir la mejor odontología y la más actualizada, y también debemos tener presente que nosotros como odontólogos tenemos derecho a vivir bien, de forma honesta, a través de nuestra profesión. Ya sé que si decido no trabajar más allá para obtener ganancias adicionales a mi sueldo, está bien, lo respeto, lo entiendo, pero al menos es importante conocer ese punto de equilibrio para no estar trabajando en una operación que mantenga pérdidas y que no permita mi crecimiento profesional o la mejora de mi servicio en pro de nuestros pacientes. Vamos a verlo desde un punto de vista gráfico. En el eje de las Y tenemos la cantidad económica que debe ir ingresando y en el eje de las X tenemos la cantidad de procedimientos dentales que debemos ir realizando. Esa primera línea nos representa los costos fijos que se generan en el consultorio. Es una línea horizontal constante porque los costos fijos son precisamente fijos y no varían, pero desde un principio tenemos
ya generada una cantidad. Desde el día 1 del mes ya tengo yo establecidos mis costos fijos. La segunda línea o costos variables representa ese tipo de gastos que irán variando conforme más procedimientos vaya yo realizando. Siempre inicia de cero y comienza a subir en cuanto comienzan a realizarse los distintos procedimientos dentales. La línea verde es la sumatoria entre los costos fijos y los costos variables. La línea azul representa las ventas totales que se van realizando durante todo el mes. Este punto de intersección entre las ventas y los costos totales, o donde se alcanza a igualar las ventas con mis costos totales, representa mi punto de equilibrio. En ese punto encontramos ya sea cuántos procedimientos debemos de realizar o cuánto ingreso económico debe tener mi consultorio para haber alcanzado mi punto de equilibrio. Es muy importante entender que hasta que las ventas han superado dicho punto de equilibrio, hasta ese momento mi consultorio comienza a tener ganancias. Por debajo de mi punto de equilibrio, mi consultorio se encuentra en pérdidas. Aquí tenemos el cálculo de una tarifa, el ejercicio que hicimos en el video anterior, una restauración de resina. Y vamos a ir a revisar entonces el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se calcula con esta fórmula, que es muy simple, son costos fijos entre 1 menos el porcentaje de costos variables. Vamos a hacerlo. Costos fijos, vamos a poner aquí igual y nos vamos a ir a la hoja de costos fijos en donde vemos que mensualmente los costos fijos ascienden a 59,000 pesos. Seleccionamos, damos Enter y aquí ya tenemos los costos fijos. ¿Qué porcentaje de costos variables se tienen en odontología? Es muy relativo, es muy variable, varía de procedimiento a procedimiento, pero en promedio andan alrededor del 40%. Por ejemplo, aquí en el cálculo que hicimos de la tarifa de una resina, tenemos que el costo variable, si lo hacemos nuevamente, igual a estos 150 pesos de costos variables entre el precio de venta, nos da un promedio del 28%. Hay procedimientos de prevención, limpieza y todo que a lo mejor tienen un variable del 15, del 20% y procedimientos restaurativos que andan en el 45, 50%. Entonces vamos a trabajar para efectos didácticos ahorita el 40%. Entonces calculamos nuestro punto de equilibrio, que sería igual a los costos fijos, de acuerdo a la fórmula que tenemos arriba, entre, abrimos un paréntesis para hacer una nueva fórmula, 1 menos el porcentaje de variables, cerramos, Enter. Y entonces nos dice que nuestro punto, lo menos que debe de entrar a nuestro consultorio para que no tengamos pérdidas y a partir de ese momento comencemos a tener ganancias, son 98,375 pesos. Es decir, que no basta con que ingresen 59,000 pesos, sino que requiero también solventar el proporcional de variables, por lo tanto debo ingresar 98,000 pesos. Ahora, ¿cuánto debería de entrar por día y por hora a mi consultorio? Vamos a hacer el ejercicio. En promedio, un consultorio dental labora 22 días al mes, aproximadamente 8 horas diarias, por lo tanto un consultorio está abierto 22 días por 8 horas, aproximadamente 176 horas al mes. Pero no se encuentra todo el tiempo lleno y viendo pacientes, sino que más o menos tiene un porcentaje de ocupación de alrededor del 60-70%. Entonces vamos a trabajar ahorita sobre el 60% y entonces aquí hacemos la fórmula igual a 176 por el 60%. Realmente un consultorio dental estará trabajando aproximadamente 105 horas. ¿Cuántos minutos equivalen esas 105 horas? Lo vamos a sacar. Es un dato que más adelante utilizaremos. 105 por 60 nos da un total de 6,336 minutos al mes.
Ahora, lo que quiero saber aquí es cuánto es lo que debe de ingresar por hora mínimo a mi consultorio para que yo llegue a mi punto de equilibrio. Así es que hacemos la siguiente fórmula, igual a mi punto de equilibrio entre las horas reales que está trabajando mi consultorio. Y eso me dará 931 pesos por hora mínimo que debe de ingresar a mi consultorio. Si yo tuviera más de una unidad con los mismos gastos fijos, probablemente si fueran 2 unidades, yo dividiría esto entre 2 y entonces me va generando un gasto fijo menor. Pero bueno, eso no es el caso. Ahorita estaremos trabajando únicamente con una unidad. 931 pesos mínimo deben de entrar por hora para alcanzar mi punto de equilibrio. Ahora vamos a revisar cuántos procedimientos debería yo de realizar para poder llegar a mi punto de equilibrio. Eso dependerá del estilo de consulta que tengamos o de los procedimientos que acostumbremos a realizar. A continuación voy a enlistar los más comunes para que hagamos ejercicio con cada uno de ellos. Comenzaremos mencionando, por ejemplo, una consulta que pensemos que se cobra en 500 pesos y que le dedico yo a cada consulta 40 minutos. Entonces, ¿cuántos procedimientos necesitaría yo realizar para poder alcanzar mi punto de equilibrio? Esto será muy simple, haremos la siguiente fórmula, punto de equilibrio entre mi precio de venta y entonces me dice que requiero hacer por lo menos 197 consultas al mes para poder alcanzar mi punto de equilibrio. Ahora la pregunta viene, ¿puedo hacer 197 consultas de 40 minutos cada una? Entonces vamos a ver, de acuerdo al tiempo que está trabajando mi consultorio real, veremos si lo puedo lograr. Ponemos igual a los minutos disponibles entre los 40 minutos que me tardo en una consulta y me da que puedo hacer hasta 158 consultas. No llego a las 197 que me está solicitando. ¿Cuánto es lo que yo podría ingresar si es que realizo estas 158 consultas? Pues multiplico esas 158 consultas por lo que se cobra de consulta y tendría yo un ingreso de 79,200 que está todavía lejos de los 98,000 de punto de equilibrio. Si yo hago aquí la diferencia, digo que 79,000 menos mi punto de equilibrio, tengo una pérdida de 19,175 pesos. Hagamos el ejercicio con otro procedimiento. Resina. Pensemos que la resina, de acuerdo a la tarifa que habíamos nosotros calculado anteriormente, 535 pesos, pensemos que la vendo en 550 pesos. Y que le destino de tiempo, como lo habíamos visto también, 45 minutos. Por lo tanto, yo necesitaría realizar punto de equilibrio entre el precio de venta. Necesitaría yo realizar 179 resinas para alcanzar mi punto de equilibrio. Pero vamos a ver si el tiempo me lo permite. Las 6,336 entre los 45 minutos que me tardo. Solamente puedo hacer 140, estoy por debajo de los 179 que requiero. Si veo cuánto es lo que obtendría, por 77,000, seguramente obtendría yo todavía una pérdida. Si hago menos obtengo una pérdida todavía. Y así me voy a ir con otros 3 procedimientos. Vean, aquí ya obtengo una diferencia positiva de 24,000 pesos, de 7,000 pesos y de 148,000 pesos. Pero esta no es mi ganancia, porque todavía de aquí recordemos que el 40% corresponde a los gastos variables. Únicamente hay una parte proporcional que es la utilidad, que sería en este caso el 60%. Si yo contemplo aquí el 60%, entonces esto sería por 60. Mi utilidad sería de 14,000 pesos y en los demás ejemplos 4,000, 88,000 pesos.
Entonces, ahora, ¿qué pasa si en mi consulta yo no solo hago consultas o no solo hago limpiezas o no solo hago endodoncia, sino que hago de todo? Entonces, lo que vamos a hacer para efectos prácticos, vamos a hacer un promedio del precio de venta y un promedio del tiempo de trabajo. Así, vamos a poner igual. Excel tiene funciones, aquí le vamos a poner promedio, es una de las funciones, y seleccionamos los datos que queremos que nos saque el promedio y nos dará que en promedio de todos los procedimientos nuestro precio de venta es de 1710. Y lo mismo haremos con el tiempo, promedio, y en promedio le dedico, aquí hice algo mal, promedio, en promedio le dedico 77 minutos a cada procedimiento. Entonces, ¿cuántos procedimientos necesito mínimo para sacar mi punto de equilibrio? Y aquí está una de las respuestas importantes. Punto de equilibrio entre el promedio de precio de venta y me dice que requiero hacer 58 procedimientos para llegar a mi punto de equilibrio. De acuerdo al tiempo que tengo ocupado mi consultorio, vamos a ver si es posible hacer esos 58 procedimientos entre el tiempo promedio. Y sí, vemos que puedo hacer hasta 82 procedimientos de 1710. Entonces, ¿cuánto es lo que puedo ingresar posiblemente? 1710 por estos 82, hasta 140,000 pesos. Tendría yo una diferencia a favor de 42,000 pesos. El 60% equivaldría a 25,400 pesos. Entonces eso quiere decir, aquí obtenemos uno de los datos relevantes, que es que requerimos 58 procedimientos de 1710. Ahora vamos a hacer otro ejercicio para comprobar este dato y vamos a ver algo que se conoce como corrida financiera en esta tabla, que financieramente se conoce como estado de resultados. Es algo muy sencillo, el estado de resultados no es otra cosa más que ingresos o ventas menos gastos y nos da la utilidad. Tenemos utilidad bruta, que es antes de impuestos, y utilidad neta después del pago de impuestos. En este caso nos vamos a quedar en la utilidad bruta y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar aquí el número de procedimientos que se realizan en cada uno de los meses, el ingreso promedio, la cantidad de ventas, que corresponden de la siguiente manera. El ingreso promedio será igual a este dato que sacamos acá, ingreso promedio, y lo voy a fijar, como ya lo conversamos, con unos signos de pesos para tener yo siempre este dato fijo, y si yo jalo hacia la derecha se me copia y no se me mueve ese dato. Ese es el ingreso promedio por cada procedimiento que yo realizo, de acuerdo a lo que estudiamos hace un momento. Entonces, las ventas serán igual a este ingreso promedio por el número de procedimientos que yo realice. Voy a correr esta fórmula hacia la derecha y listo. Entonces después aquí tengo que estimar los costos variables que corresponden, aquí le pongo igual, corresponden a este 40%. Voy a fijar aquí también la celda con estos signos de peso antes de la letra y antes del número. Entonces aquí ya me va a dar el 40% y este 40% lo voy a multiplicar por el total de mis ventas. Quiere decir que el 40% de mis ventas le corresponde a los gastos variables. De aquí voy a correr todo hacia adelante del mismo modo. ¿Listo? Y tenemos aquí el dato de margen de contribución, que es la cantidad que corresponde o que va a contribuir a pagar los gastos fijos o en su defecto a la utilidad. Entonces vamos a poner que este es igual a las ventas menos mis variables, me da un monto de contribución. Entonces esto me lo traigo hacia adelante. Y vamos a poner aquí que los costos fijos, toda esta franja roja corresponde a los fijos, que siempre serán los mismos. Entonces este es igual
Nos vamos acá al punto de equilibrio, nos podemos ir aquí acá al costo fijo, le ponemos estos 59,000 pesos. Olvidé fijar la celda, ahorita la vamos a fijar para que la pueda yo recorrer y que siempre me conserve la misma celda. Entonces ya tenemos esos 59,000 ahí fijos. Los costos totales sería la suma de variables más fijos. Entonces vamos a poner variables más fijos. Aquí tenemos un detalle que esto se quedó en porcentaje y lo queremos realmente en moneda. Entonces aquí también esto lo queremos en moneda. Entonces voy a correr todo esto para adelante y listo. Y el resultado antes de impuestos sería entonces igual a las ventas menos los costos totales, me da un resultado, que en este caso pues lo tenemos negativo. Voy a darle formato para que lo podamos, aquí el número en moneda, que nos ponga en rojo cuando sea negativo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en el ejercicio? Recordando que nuestro punto de equilibrio nos dice que necesitamos realizar 58 procedimientos por lo menos de 1710 en promedio para alcanzar mi punto de equilibrio. O si solo hiciéramos limpiezas, necesitaría yo hacer 197 limpiezas de 500 pesos para alcanzar mi punto de equilibrio. O 28 endodoncias de 3,500 para alcanzar mi punto de equilibrio. Pero como aquí sacamos un promedio de todos los procedimientos, nos vamos a ir sobre los 58 procedimientos. Entonces vean, si yo empezara el año pensando que voy abriendo mi consultorio y realizo únicamente 10 procedimientos, veremos que todavía tengo una pérdida de 48,000 pesos. Realizo de 10 procedimientos de 1,700, son 17,100 de ventas, pero de ahí son 6,840 de variables, que son el 40%. Tiene 10,260 que contribuye a estos gastos fijos, aún no se alcanzan a cubrir, y entonces tengo todavía una diferencia de 48,000 pesos. Si yo realizara 20 procedimientos, todavía tengo 38,000, 30 procedimientos, 28,000, 40 procedimientos, 50 procedimientos, y va bajando, cada vez voy teniendo menos pérdida, y cuando llego yo aquí a 58, vean que a partir de ese momento estoy yo cubriendo mi punto de equilibrio. ¿Qué pasa si en vez de 58 hiciera 57 procedimientos? Vuelvo a tener una pérdida. Por eso es que el punto de equilibrio es el punto justo en el que yo dejo de tener pérdidas y comienzo a tener ganancias. Y de aquí me voy yo a 65 procedimientos, va incrementando mi ganancia, me voy a 70 procedimientos, 90 procedimientos y tal vez 100 procedimientos, ¿no? Y entonces va incrementando aquí el monto de ganancia. De 100 procedimientos son 171,000 pesos de venta, 68,000 que equivale al 40% de variables, contribuye con 102,000, únicamente requiero 59,000 y me da un resultado de 43,575. Entonces, ¿qué podemos obtener de resumen aquí? Que el punto de equilibrio que requiero si tengo unos gastos fijos de 59,000 pesos y corresponde el 40% de mis gastos variables, esto habría que sacarlo, pero en promedio es en odontología lo que en algunos procedimientos más, en otros menos. Tendría yo entonces que ingresar por lo menos 98,375 pesos. Otro dato que tengo aquí importante es que por hora tengo que ingresar 931 pesos y debo realizar al mes 58 procedimientos de un promedio de 1,710 pesos para obtener mi punto de equilibrio.
Y un último detalle que me interesa dejar muy claro, porque realmente lo considero muy importante, es, voy a incluir aquí, dentro de los costos fijos, voy a incluir aquí una fila en la que hablemos del sueldo del odontólogo. Y lo que quiero señalar aquí es como del total de las ventas, cuánto le corresponde realmente al odontólogo. Entonces aquí voy a poner que esto es igual a lo que tenemos acá determinado en costo fijo como sueldo del odontólogo, 30,000 pesos. Vamos a fijar la celda para poderlo correr. Y entonces siempre serán aquí los mismos 30,000. Pero quiero sacar la parte proporcional. Aquí le vamos a poner porcentaje del sueldo. De estos 99,000 pesos que ingresaron en ventas, 39,000 pesos le corresponden a los gastos variables, 59,000 pesos a los fijos. Dentro de estos 59,000 pesos están mis 30,000 pesos como odontólogo, que corresponden únicamente al 30% del ingreso total. De esta manera, como veíamos, si se venden 100 procedimientos e ingresaran 171,000 pesos, a mí como odontólogo me siguen correspondiendo los mismos 30,000 pesos que corresponden únicamente al 18% del ingreso total. Todo lo demás está destinado para la utilidad que tiene otra finalidad y otro uso empresarialmente hablando. ¿Por qué hago tanto énfasis en este tema? Porque es común en la odontología que el odontólogo piense que vámonos al punto de equilibrio, estos 99,000 pesos que ingresaron le corresponden a él y se los gasta de manera indiscriminada, sin contemplar que de eso dependen sus variables, cubrir el resto de sus fijos y solamente esa parte proporcional le corresponde a su sueldo. Si queremos que vaya creciendo el consultorio y vaya teniendo un futuro estable y controlado, debemos de ser disciplinados y contemplar que únicamente esta parte proporcional que nosotros mismos estimamos le corresponde a nuestro sueldo. A ver, vamos a hacerlo de manera individual en cada procedimiento. Si nosotros tenemos aquí que el gasto fijo por hora en general por día es de 2,682 y por hora de 335. Si esto además lo dividimos entre 60 minutos, entre 60, tendríamos que el gasto fijo por minuto es de 5 pesos con 59 centavos. Entonces mi sueldo sería igual a estos 30,000 entre los 22 días y luego igual a entre 8. Por hora mi sueldo es de 170 pesos y por minuto de 2,84. Eso quiere decir que en una tarifa, por ejemplo, de 45 minutos, del costo fijo de 251 pesos, vamos a poner aquí que esto es igual a los 45 minutos por el costo minuto del odontólogo. De una resina le corresponden, aquí voy a poner correspondiente al sueldo del odontólogo. Entonces vean, de 535 que se cobra la resina, realmente solo 127 corresponden al odontólogo, que sería el
23%, 24%. El 24% de este ingreso, cuando un paciente me paga 535 o 550 por su resina, a mí como odontólogo, por realizar ese procedimiento, solo me corresponde 127 pesos con 84. Y esta es la razón también por la que los pacientes creen, o la gente en general tiene la idea de que el odontólogo cobra mucho y gana mucho, y es porque creen que estos 535 pesos nos corresponden a nosotros como odontólogos sin ellos darse cuenta. Lo triste es que a veces tampoco el odontólogo se da cuenta que una parte es para sus costos fijos, otra para sus costos variables, otra para el pago de impuestos y solamente una parte proporcional es la que le corresponde a su sueldo. Es un error común, no solo en la odontología, sino en el ambiente empresarial en general, creer que el ingreso de la empresa es el ingreso del dueño. Por eso me gustaría compartirles este ejemplo, o esta imagen que en alguna ocasión publiqué en Facebook, en la que represento el ingreso total al consultorio con un billete de 1,000 pesos, en donde muestro que del ingreso total solo corresponden algunas partes proporcionales para cubrir ciertos costos, ciertos gastos del consultorio, y no la totalidad del ingreso me corresponde como odontólogo. Veamos que una parte proporcional de ese ingreso es para cubrir los costos fijos, otra para los costos variables, otra para los costos financieros si es que los tengo calculados, y otra parte se irá proporcionalmente ya sea hacia la utilidad, como lo vimos, o cubriendo, contribuyendo al pago de los mismos costos fijos hasta que se hayan cubierto. Así entonces, solo una pequeña parte de ese ingreso me correspondería a mí como odontólogo. Es una cantidad muy variable que puede ser de entre el 5 y el 15% del ingreso total y depende de la parte proporcional que tenga en los costos que pertenezca de mi sueldo a los costos fijos. Pero esa parte es muy importante conocerla y tomar en cuenta para permitir que mi consultorio siga creciendo y se siga desarrollando y lo hagamos sustentable en el futuro. Si nosotros tomamos todo el dinero que ingresa al consultorio como si fuera un ingreso propio, estamos atentando contra la estabilidad y el futuro crecimiento de nuestro consultorio. Como lo comentábamos, un error común en general, no solo en odontología, sino en el ambiente empresarial, es creer que el ingreso de la empresa le corresponde en su totalidad al dueño. Y en realidad solo una pequeña parte de ese ingreso le corresponde al dueño, o en este caso al odontólogo. ¿Qué cantidad? Pues es una cantidad realmente variable que oscilará entre el 5, el 15% y que depende de la parte proporcional que tenga el sueldo dentro de los costos totales del consultorio. Pero que es importante que conozcamos esto y lo tomemos en cuenta para permitir que el consultorio se siga desarrollando, siga creciendo y siga siendo sustentable en el futuro. De lo contrario, le quitamos todas las herramientas para poder ir siendo sustentable el mismo consultorio. Ya tendremos oportunidad en algún otro video de hablar más sobre el concepto de utilidad, cómo se establecen las metas de utilidad, qué manejo se le da a la utilidad y cómo contribuye a lograr la independencia financiera personal. Por último, me gustaría esquematizarles el punto de equilibrio de este ejemplo. Y para eso, graficaré estos datos y los veremos en una gráfica como la que les mostré en la presentación. Con la finalidad de presentar una gráfica muy lineal, sin desviaciones en los datos y que sea similar a la que les presenté, comenzaremos suponiendo que en el mes de enero se realizaron 8 procedimientos. Así iremos incrementando de manera constante de 10 en 10 los procedimientos cada mes. Entonces haremos que este es igual a enero más 10 y correremos nuestra fórmula hacia adelante y encontraremos aquí el 58. Ahora realizaremos las gráficas e incluiremos para empezar nuestros costos fijos. La gráfica también tendrá nuestros costos variables
los costos totales y el total de ventas realizados. Ahora le pediremos una gráfica Excel de tipo lineal y como lo revisamos anteriormente, en el punto donde se encuentran las ventas y los costos totales encontramos nuestro punto de equilibrio. En el eje de las Y encontramos el ingreso económico necesario, recordando que por debajo de este punto tenemos las pérdidas y solo hasta alcanzarlo y superarlo encontramos las ganancias. Si se fijan aquí, justo en el punto donde se encuentran, alcanzamos los 98.697 que tenemos marcados aproximadamente aquí en nuestro punto de equilibrio. Entonces justo este punto de intersección nos marca aproximadamente esa cantidad. Ahora que ya conoces esta herramienta tan importante para un consultorio dental y que tienes claro a qué me refiero con el concepto de punto de equilibrio, así como los beneficios de calcularlo, te invito a que hagas tu propio análisis y en una hoja apuntes. ¿Cuál es el punto de equilibrio que necesita alcanzar tu consultorio? ¿Cuál es el ingreso diario que debería de tener para alcanzarlo mes con mes? Del mismo modo, haz un cálculo de ingreso por hora y comienza por establecerte metas de ingreso. Establece los procedimientos a realizar para por lo menos alcanzar tu equilibrio y ojalá superarlo. Analiza y sé consciente si los resultados obtenidos hasta el momento te han generado pérdidas o te han permitido realmente generar utilidades. Y si es así, analiza cuánto corresponden tus utilidades y dales un manejo inteligente. En un video siguiente hablaremos sobre las utilidades, sus características y el manejo apropiado que debemos darles para que éstas nos ayuden en nuestro crecimiento empresarial y en el logro de nuestra independencia financiera. Muy bien, espero que con estos ejemplos haya quedado claro ese concepto tan importante que es el punto de equilibrio. Ojalá este video sea de gran utilidad y puedas determinar en un futuro cuánto es el ingreso que requiere tu consultorio, cuántos pacientes o cuántos procedimientos debes realizar para que tu consultorio no genere pérdidas. Te deseo mucho éxito. Hasta la próxima.